comentado también de que había diferentes casos, que era transformador de máquina, de transmisión trifásico de 2 y de 3 arrollamientos, monofásico, autotransformadores, de medición, de distribución, y dentro de los utilizadores teníamos con diversos fines. Esto era la primera clasificación un poco que les hice y les expliqué. La segunda clasificación que teníamos, era según la potencia. Tenemos de muy pequeña potencia, los rurales, los de distribución y los transformadores de potencia, donde entraban los de más de 1000 kVA. La calificación que viene ahora es otra que en esta ocasión se me había traspapelado y no lo había puesto, y es según la forma constructiva. Según la forma constructiva, nosotros vamos a tener dos grandes grupos de transformadores. Cualquiera de los anteriores puede tener esta forma constructiva, que puede ser núcleo a columnas o núcleo acorazado. En el núcleo a columnas, la característica principal del núcleo a columnas es que el circuito eléctrico rodea al circuito magnético. Ahí tenemos las partes en esta primera esquema, que tenemos las columnas, y lo que sirve para unir las columnas se denomina yugo. Los arrollamientos van sobre las columnas y después vamos a ver la forma que se pueden construir los arrollamientos. Tengan en cuenta de que esta es una primera presentación, como para que ustedes puedan calificarlo. Después nosotros vamos, ya cuando entremos a la forma constructiva, los diferentes tipos de transformadores, vamos a ver en detalle cómo se ejecutan cada uno, cómo son los cortes, las chapas, los montajes, etcétera, etcétera. O sea, lo vamos a estudiar en particular, pero en esta primera presentación, digamos, entonces tenemos un transformador de núcleo a columnas, que es esta la característica fundamental, va a ser siempre. No importa si es monofásico, si es trifásico. Tienen que el circuito eléctrico va a rodear el circuito magnético, va a estar montado sobre las columnas. Así, en este caso, en el dibujo siguiente, tienen representado un transformador que es trifásico, donde tenemos un primario y un secundario, sí, pero son 3 las columnas, ¿sí? Físicamente, la forma es esta que nos aparece en este lugar, donde acá le faltan los devanados, y la figura siguiente es un corte de un transformador donde ya está construido, en este caso de media baja tensión, donde ya está construido el transformador, y acá vemos que tiene las 3 columnas y algunos accesorios que ya después vamos a ver, que es como que el regulador de tensión. Entonces, esta es una de las formas. La otra forma es cuando el circuito magnético rodea al circuito eléctrico, se lo envuelve. En este caso, el circuito magnético es como un blindaje que le hace, por eso se llama núcleo acorazado. Fíjense que en este caso, que es un transformador, la primera figura, que es un transformador monofásico, tiene un primario y un secundario, pero al costado tiene 2 columnas más. Tiene una columna central y 2 columnas más, lo cual hace de que ese devanado que se va a instalar acá quede totalmente envuelto. La otra característica principal que van a tener en este transformador monofásico, que es fácilmente apreciable, es que a donde van alojados los devanados, que es la columna central, esa tiene el doble de sección que el resto, que las otras dos. ¿Por qué? La cuestión es muy sencilla. El transformador es una máquina totalmente simétrica. El flujo que se produzca acá se va a dividir la mitad para un lado y la mitad para el otro, ¿sí? Por ese motivo no nos hace falta de que la sección tanto de los yugos como de las columnas laterales tenga la misma sección de la principal. Se va a dividir a la mitad, ¿sí? Entonces, en el núcleo acorazado lo que tenemos es el devanado, los devanados, tanto el primario como el secundario, que van
instalado sobre la columna central y luego las otras dos, como decía, tienen la mitad de la sección, pero se va a dividir de esta forma. Este otro es un transformador acorazado también, pero nada más que es trifásico y se lo conoce como un núcleo de 5 columnas. Fíjese que, cuéntenla, tenemos 5 columnas. ¿Sí? Y físicamente, ¿cómo quedaría distribuida ese transformador en este lugar? Las formas típicas, más típicas, puede haber combinación de ambos, que son de la ejecución de los devanados. En general son dos, donde vamos a tener un arrollamiento y un segundo arrollamiento que envuelve al primero. Por una cuestión de sensatez, el bobinado de mayor tensión es el que más alejado va del núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Pues simplemente porque acá lo que vamos a tener es que invertir menos en la aislación. Tenemos mayor tensión y por lo tanto al ponerlo, el núcleo va a estar conectado a tierra. Al ponerlo más alejado necesitamos menos aislante artificial. Otra forma de hacerlo es en forma de discos, donde vamos alternando baja y alta tensión. Esta alta tensión una es la tensión mayor, la otra es la tensión menor, ¿sí? Entonces tenemos estas formas típicas que vamos a ejecutar los devanados. Esta era la parte que me faltó comentarlo el otro día, y bueno, ahora sí lo tenemos completo. Hago un breve paréntesis. Yo les voy a pedir, yo tengo habilitado el chat, y le voy a pedir a cada uno de ustedes que me ponga su nombre y la letra P, que me manden un chat con eso. Entonces yo lo que voy a hacer con eso, después lo guardo y me va a servir de asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí están empezando a escribir. Después, esto otro ya lo habíamos visto, que es la definición en principio, que era una máquina eléctrica estática. Vimos los componentes activos, los circuitos eléctricos, el circuito magnético. Vimos el esquema y los símbolos. Y hasta acá llegamos la clase anterior. Ahora vamos a considerarlo a este mismo transformador conectado en vacío, ¿sí? Y vamos a empezar a ver cómo es el tema esto del funcionamiento, ya interiormente el funcionamiento del transformador. Hago un nuevo paréntesis. Máquinas 1 se ocupa de los transformadores, en este caso, en esta primera parte del año, y nosotros vamos a voy a tratar de que veamos todo, desde el borne de entrada hasta el borne de salida. Pero no nos tenemos que olvidar de que este transformador está inserto en un circuito eléctrico, en un circuito que puede ser muchísimo más complejo, tal como oportunamente les comenté. Entonces, lo que nosotros nos vamos a ocupar, insisto, vamos a estudiar todo el detalle en bordes, desde los bordes, desde la entrada hasta la salida. No importa si es monofásico, trifásico, tiene terciario, lo vamos a ver a todo. Lo que sí tenemos que, insisto, y ya lo vamos a ver dentro de poquito, que tenemos que tener en cuenta que ese transformador está inserto en un circuito eléctrico. Cierro el paréntesis y volvemos al transformador en el esquema de funcionamiento. Imaginémonos que este transformador es un transformador muy simple, ¿sí? Un transformador monofásico, y en el secundario no tenemos conectada ninguna carga. Esto es, el transformador está en vacío, ¿sí? En determinado momento acá, en este lugar, tengo un generador de alterna, y en este momento acá
en determinado momento hay un interruptor que ahora estoy considerando que está abierto. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo un devanado primario, que está representado en color verde, que tiene un número de vueltas, que es el número de vueltas del primario. Tengo un devanado secundario que está representado en color azul, que tiene un número de vueltas, que es el número de vueltas del secundario. Vamos a ver después de que estos se relacionan entre sí, al igual que las tensiones. Voy a tener, cuando aplique la tensión, una fuerza electromotriz primaria y voy a tener una fuerza electromotriz secundaria. Notarán ustedes que tanto en la fuerza electromotriz primaria y secundaria hay una flechita que me está indicando, en este caso, en sentido vertical y hacia arriba. Si bien estamos hablando de corriente alternada en los transformadores, hay una polaridad. Esta polaridad la puedo representar de esta forma. Hay otros autores que en vez de poner estas flechas ponen un más y un menos, o otros autores que solamente ponen un punto. ¿Qué es lo que me va a estar indicando esta flecha, el más y el menos, o el punto que la polaridad, cómo es la polaridad? Porque acá uno lo ve y como que lo ve fácil, pero si toda esta máquina la tenés encerrada en una cuba, ¿qué sabes si el devanado está girando en este sentido o lo han devanado al revés y está girando en otro sentido? O internamente cambiaron el principio y el final. O sea, es por ese motivo que se pone esa polaridad. Esto significa que cuando en este lugar está entrando un semiciclo positivo de la corriente alterna, aquí también va a estar saliendo un semiciclo positivo de la corriente alterna. ¿Sí? Bien. Hecha esta simbología, lo digo porque más adelante aludo a eso, hecha esta simbología, nosotros además de eso vamos a adoptar la convención de que hay muchos autores que toman que consideran la fuerza contra electromotrices. Nosotros vamos a imaginarnos que el transformador entra la corriente y va a salir, cuando haya una carga conectada, va a salir exactamente en el mismo sentido. No vamos a considerar fuerzas contra electromotrices, sino que vamos a considerar fuerzas electromotrices. Dicho esto, el interruptor estaba abierto, esto está conectado, cerramos el interruptor. Instante inicial. La corriente, que es una corriente como el transformador, está en vacío. Esta corriente lo vamos a llamar I sub 0, que es la corriente de vacío, que va a ser la que al empezar a circular va a crear el flujo magnético que, como está en vacío, lo vamos a llamar phi sub 0. Este flujo phi sub 0, al ser alterno, me va a inducir en el devanado secundario una fuerza electromotriz E sub S. Esto es fuerza electromotriz, nada más. ¿Por qué? Porque no hay circulación de corriente. La corriente de vacío, entonces la I sub 0, es la necesaria para crear el flujo magnético y compensar las pérdidas en el hierro, ya sea por histéresis o por Foucault. Entonces, esta corriente I sub 0 tiene una función fundamental. Es muy pequeña porcentualmente en relación al total de la corriente nominal. En el peor de los casos pueden estar en el 4,5-5% del valor de la corriente total. Hablo de que el peor de los casos es los transformadores que tienen una chapa que es muy económica, tienen muy elevadas pérdidas, etcétera, etcétera. En un transformador de potencia, les dije de que eran máquinas caras, por lo tanto lo que tenemos es que todo el circuito está construido muy cuidadosamente y la corriente de vacío está en el orden del 1% del valor de la corriente nominal. Entonces, como esta corriente está circulando, crea el flujo, este devanado ya vimos cómo se hace y este devanado no tiene una unión perfecta,
Por lo tanto, vamos a tener la presencia de flujo de dispersión, en este caso solamente en el devanado primario, que es este flujo de dispersión. Le decía la clase anterior de que este flujo de dispersión en principio es algo que nosotros tenemos que tratar de minimizar. Pero después, más adelante, nos vamos a dar cuenta o nos vamos a estudiar de que en realidad no tiene que ser nulo. Como que lo ideal sería de que acá no tuviéramos dispersión, pero en realidad sí vamos a necesitar de ese flujo de dispersión. Vamos a jugar con ese flujo de dispersión para nosotros obtener algo que va a ser un comportamiento estable. Acá tenemos las unidades, donde tenemos tensión primaria y secundaria, fuerza electromotriz primaria y secundaria, la corriente de excitación o de vacío, el phi sub 0, que es el flujo mutuo común, el phi d, que es el flujo de dispersión, y NP y NS son los números de espiras de los devanados. Bien, a este transformador es lo que hemos hecho. Entonces lo hemos conectado, se ha creado el flujo magnético y esta fuerza electromotriz primaria me induce una fuerza electromotriz secundaria. Bueno, le quitamos la comodidad a este transformador y nos vamos ahora a ponerle una carga. Una carga que la estamos representando acá, que puede ser de cualquier tipo. Vamos a suponer, para hacerlo bastante más simple, que esta impedancia que hemos puesto en el secundario es una carga resistiva. ¿Sí? Nada más que eso. En este caso, repetimos, conecto el interruptor, me comienza a circular ahora una corriente del periodo. Vamos al revés. Vamos desde el secundario, entonces, cuando esta fuerza electromotriz que teníamos en el caso anterior me impulsa la circulación de una corriente a través de la carga. Esta corriente a través de la carga es una corriente de secundario. El efecto inmediato de esto es que la circulación de esta corriente lo que hace es debilitarme la fuerza electromotriz. ¿Por qué? Y porque estoy haciendo que circule una corriente a través de acá, que va a haber una fuerza contraelectromotriz que se va a oponer a la carga. Y en un primer instante, en alguna milésima de segundo, esta fuerza electromotriz lo que va a hacer es disminuir como consecuencia de que circule la corriente. Disminuye la fuerza electromotriz, disminuye la línea de flujo y lo que hace el flujo, como tiene que cuidarse, es requerirle a la fuente de alimentación de que le proporcione más corriente. ¿Sí? Por lo tanto, a la corriente de vacío que tenía le estoy agregando una corriente adicional. La corriente de vacío es la I sub 0 más una corriente primaria por efecto de la carga. ¿Sí? Entonces, ahora I sub 0 se le sumó otra componente adicional. Lo que hace esta corriente es incrementar, restituir el valor del flujo, que ahora ya no es más phi sub 0, ahora es phi, y logra estabilizar y alimentar la corriente en la carga. La otra consecuencia es que antes tenía un flujo de dispersión en el primario y ahora, como consecuencia de que por acá está circulando corriente, me está apareciendo un flujo de dispersión en el secundario. O sea, mi condición cambió. Ahora tengo un flujo de dispersión en el primario más un flujo de dispersión en el secundario. Acá tenía una corriente que era mínima, ahora en pie puede llegar hasta cualquier valor. Normalmente el límite va a ser el nominal, y digo normalmente porque hay veces de que se lo sobrecarga el transformador o alguna condición externa del circuito acá hace que tengamos una sobrecarga adicional. ¿Sí? Imagínense ustedes un cortocircuito Bornes del transformador. Esto me va a provocar un crecimiento enorme de la corriente que puede, en determinados casos, hacer de que este transformador se dañe. ¿Sí?
Entonces, al revés, si en vez de aumentar, esta carga es variable, si en vez de aumentar la carga, disminuyera la carga, lo que sucedería es que me aumentaría la fuerza electromotriz E sub 2, haría de que esto le avise al flujo de que es más que el que necesitamos y disminuiría la corriente que me está provocando eso. O sea, es un equilibrio. Las cargas son variables normalmente, es un equilibrio permanente que se está produciendo por una variación de corriente entre el primario y el secundario. Fíjense lo que yo le hice notar de la simbología. En esta simbología nosotros tenemos una corriente que va entrando y acá la representamos como que sigue en el circuito. O sea que esto en realidad no me altera los sentidos de la corriente. ¿Sí? Ese es precisamente el esquema con el cual vamos a trabajar. Les comento, acá me ha salido un aviso, supongo que ustedes también, de que en 10 minutos se termina. No me va a alcanzar la clase, así que cuando se terminen esos ahora 9 minutos 45, lo que vamos a hacer es reconectarnos hasta que pueda terminar con el tema de hoy. ¿Sí? Bien, entonces teníamos el transformador en carga donde estamos alimentando y ahí estamos explicando que va a haber una tensión primaria, esta fuerza electromotriz ahora siguen estando, pero vamos a tener también una tensión secundaria que va a ser algo menor que la fuerza electromotriz. ¿Eh? Empezamos ahora a analizar cuáles son las ecuaciones del transformador y vamos a lo que es el transformador ideal. El transformador con núcleo de hierro real se aproxima muchísimo al transformador ideal y tanto que se pueden considerar muchos problemas con un dispositivo transformador perfecto. O sea, en realidad el transformador es la máquina eléctrica de más alto rendimiento que tiene. Que existe, digamos así. Si en un transformador tenemos menos del 94% de rendimiento, tenemos que preocuparnos, porque hay algo que está mal. ¿Sí? Es muy normal tener 96, 97, 98% de rendimiento en un transformador. O sea, es casi perfecto. ¿Eh? Y lo que se pierde es porque nosotros queremos que se pierda. En la forma más sencilla de la teoría, vamos a suponer que para que este transformador sea ideal tiene que ser despreciable las resistencias de los devanados. O sea, ahí lo estamos idealizando. Los devanados son de cobre, de aluminio, de un metal conductor, que normalmente no tiene resistencia cero. Tiene resistencia muy baja, pero no es cero. Bueno, para idealizarlo, lo que vamos a hacer es suponer de que las pérdidas, las resistencias de los devanados son despreciables. Esto me significa que las pérdidas por Joule, que son I cuadrado por R, son nulas. También son despreciables las pérdidas en el núcleo, o sea, las pérdidas por histéresis y por Foucault son nulas. ¿Eh? O sea, tenemos un material de tan buena calidad que no tiene pérdidas en el hierro. El flujo magnético total atraviesa todas las espiras de los devanados. Flujo de dispersión igual a cero. O sea, recién decíamos de que el flujo no es igual a cero, es que más les aclaraba de que en muchos casos vamos a querer de que no sea cero. Pero acá lo estamos idealizando. Cuarto, la permeabilidad del núcleo es tan elevada que con una fuerza magnetomotriz despreciable se consigue el flujo necesario. O sea que la corriente de vacío prácticamente es nula. Y un quinto accesorio que le ponen, un quinto requisito que le ponemos al transformador es que hemos visto que en los arrollamientos son bobinas concéntricas y se va a formar una capacidad. ¿Eh? Esta capacidad entre los devanados es despreciable. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es suponer de que, bueno, lo suponemos que el transformador no posee pérdidas ni fugas magnéticas ni corriente de excitación. ¿Sí?
Este es el transformador ideal. De acuerdo a las hipótesis 1 y 3, o sea, las pérdidas en los devanados y el flujo magnético, nosotros tenemos la ecuación en el transformador genérica que decimos que la fuerza electromotriz primaria, en este caso, en el transformador ideal va a ser igual a la tensión primaria, y es N por la derivada del flujo con respecto al tiempo. La tensión secundaria es N por la derivada del flujo, el número de vueltas del secundario por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y acá nos va a aparecer en estas ecuaciones que la fuerza electromotriz primaria, que es igual a la tensión primaria, es 4,44. Recuerdan, supongo que les han enseñado la regla mnemotécnica, que es barrio San Francisco Norte. Que phi, que es B por S, ¿no es cierto? Phi por F por el número de vueltas del primario. Si yo hago los cocientes, tensión primaria sobre tensión secundaria, todos los restos son comunes, por lo tanto lo puedo simplificar, y me queda que la tensión primaria sobre la secundaria es igual a la relación entre el número de vueltas. También, en este caso, es fuerza electromotriz primaria sobre fuerza electromotriz secundaria. A esa relación entre los números de vueltas se la conoce como relación de transformación y la vamos a simbolizar con la letra A minúscula. Esta es la relación de transformación entre las tensiones, ¿sí? Como les comentaba recién, hay una relación estrecha entre los números de vuelta y las tensiones primarias y secundarias. Es decir, las tensiones instantáneas entre terminales son proporcionales al número de espiras de esos devanados y su forma de onda son exactamente iguales. Hemos visto acá que el transformador no introduce ninguna deformación, lo único que puede haber en el transformador real es algo de flujo de dispersión, pero no estamos alterando de ningún modo la forma de onda. Por lo tanto, lo que entra es exactamente igual a lo que sale. Cuando las polaridades coinciden con lo de la figura, recuerden acá que yo lo había simbolizado en el esquema anterior a la polaridad con la flecha, les dije que podía haber un signo más y un signo menos, o un punto. Cuando las polaridades coinciden con las de la figura, las tensiones primaria y secundaria actúan en concordancia de fase. O sea, la diferencia de fase entre el primario y el secundario es cero. Hay diferencia de magnitud, por supuesto, pero las fases son cero. La diferencia de fase es cero. Es decir, que en un instante cualquiera el terminal primario marcado con el extremo de la flecha tiene la misma polaridad relativa que el terminal de secundario marcado. Vamos a la hipótesis 2 y 4. ¿Qué nos decían 2 y 4? Que es despreciable la pérdida en el núcleo y la permeabilidad del núcleo es tan elevada que tenemos corriente vacía, cero. La fuerza magnetomotriz necesaria para crear el flujo resultante es nula. La fuerza magnetomotriz total es resultante de los amperes vueltas del primario y secundario. Y por lo tanto, se toman los sentidos positivos de las corrientes primaria y secundaria en el mismo sentido con respecto al núcleo, como lo ha indicado la figura. Son las flechas estas que les mencionaba. ¿Sí? Yo sé que el producto del número de vueltas por la corriente primaria menos el número de vueltas por la corriente secundaria es nulo, por lo tanto puedo establecer acá la otra forma de expresar la relación de transformación, que es entre las corrientes primaria y secundaria. Ahora tengo invertido los sentidos de número de vueltas secundario por el número de vueltas del primario. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar en alguna bibliografía que hay un signo menos que lo utilizan en muchos textos, ponen menos IP sobre IS es menos NS sobre P, o sea, digamos, en este caso, lo que hacemos es, nosotros no utilizamos no voy a utilizar esa notación. ¿Sí? Esto indica de que las corrientes crean fuerza electromotriz en sentido opuesto. Seguramente que sí, que ustedes lo pueden ver en electrotecnia visto de esa forma. Obsérvese que la flecha de P e IS de la figura solo indican los sentidos positivos de las corrientes respecto al flujo positivo.
La flecha no significa que mientras la corriente circule, perdón, en su sentido positivo, la corriente secundaria también circule en su sentido positivo. Como la corriente del primario y secundario crean fuerzas magnetomotrices opuestas, se lo expliqué cuando explicaba el funcionamiento, la corriente primaria y secundaria en el sentido directo de un transformador ideal están en oposición de fase. Tal como está indicado en las figuras anteriores, en las presentes notas de clase utilizaremos la convención que mientras la corriente del primario entra, la corriente del secundario sale por el terminal homólogo. Si hacemos el producto de las ecuaciones anteriores, tensión por corriente, es igual a 1, el cociente es igual a 1, y la relación entre fuerza electromotriz y corriente también. ¿sí? Desde acá yo puedo empezar a jugar y hacer la relación entre tensión y corriente del primario, entre lo del primario y secundario, me va a dar de que esto es igual a la relación de transformación al cuadrado de las tensiones, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero jugar un poquito esto, tengo que la relación de transformación al cuadrado por el producto de la tensión sobre la corriente, esto sería la impedancia, ¿sí? La impedancia del primario va a ser igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia del secundario. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Cuál es la necesidad de que hagamos esta transferencia? Yo les dije que nosotros nos íbamos a ocupar del transformador entre los bornes de entrada y de salida, pero sería necio no considerar de que ese transformador está en un circuito, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar de que va a ser la clase, digamos así, que vamos a ver, de que le vamos a tener que encontrar un circuito equivalente al transformador para a ese circuito equivalente meterlo en un circuito externo, en un circuito complejo, donde tengamos líneas, generadores, otros transformadores, interruptores, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener que encontrar alguna forma de hacer de que ese transformador lo podamos representar en estos esquemas complejos. Para eso vamos caminando ahora. Entonces, el transformador por lo menos va a tener dos tensiones, una tensión de entrada del primario y otra del secundario. Entonces, necesito unificarlo a todo este sistema con una equivalencia para poder referir los parámetros del secundario al primario, los parámetros que le son propios, las impedancias, las resistencias, de los devanados y todo lo demás, referirlo de un devanado a otro y poder eliminar la relación de transformación o referirlo desde el primario al secundario, voy a acudir a esto que es la relación de transformación. En el caso de las impedancias va a ser al cuadrado. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, esto mañana, cómo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a simbolizar, ¿sí? Si se conecta en el secundario una carga resistiva, la corriente que circula por la carga tiene el mismo sentido que la caída de potencial de la carga. Si U sub S es la tensión entre el terminal de secundario, la intensidad de la corriente que atraviesa la carga en sentido de la caída de potencial es I sub S. Ahora, la tensión de secundaria igual a RL por la corriente, esto es Ohm, ¿sí? Y la relación entre impedancias, o en este caso, la resistencia, solamente consideramos una carga resistiva, desde un lado al otro está afectado por la relación de transformación al cuadrado. A este valor, en vez de expresarlo así, lo expreso con un valor prima, ¿sí? Entonces voy a decir que R', L, que es la de la carga,
va a ser igual a la relación de transformación al cuadrado por el valor de la resistencia. Y ahí lo estoy expresando esto como que voy a tener desde un lado referido al otro. Y acá comentamos que este resultado puede extenderse en un transformador ideal con una impedancia ZL conectado en el secundario. Si luego se interpone un transformador entre una carga y un generador, o sea, acá ya estoy haciendo el circuito complejo, la impedancia aparente que la carga representa al generador se puede transformar en un valor diferente del de la impedancia real de la carga. Y ahora llegamos a la definición completa. Habíamos partido de una definición que es completa, pero como que esta otra nos va a convenir más a los fines de nuestra materia, donde estudiamos el transformador. Entonces decimos que un transformador es un dispositivo que transforma tensiones alternas, intensidades de corriente alterna o impedancia. Y también puede servir para aislar un circuito de otro o para aislar la corriente continua, manteniendo la continuidad al mismo tiempo de la corriente alternada entre los circuitos. ¿Sí? O sea, ya le encontramos los usos, casi todos los usos que les mencioné en las primeras, en el primer cuadro que veíamos, que era la utilización, donde nos encontramos que están contemplados en esta definición. Disculpe, general. Disculpa usted. Muchas gracias. Soy Farcio Turrin. Quería hacer una pregunta. En la última parte de la definición, cuando dice para aislar la corriente continua, manteniendo la continuidad de la corriente alterna, ¿cómo sería un uso de esto? No se me ocurre un ejemplo. Digamos de que en la actualidad los circuitos te pueden llegar a producir, a través de las redes eléctricas que sirven para alimentar circuitos. Hoy tenemos circuitos que son sumamente complejos, donde me van a producir muchas deformaciones de la corriente alternada que se van a superponer a la corriente alterna. Estos son los armónicos de orden superior. Se van a superponer en la forma de onda. Algunos de ellos también me puede estar sumando de alguna forma y se pueden transformar en corriente continua. Con un transformador lo bloqueo. ¿Sí? En la antigüedad se utilizaba al transformador hace 40 años atrás. Los primeros amplificadores que se utilizaron eran amplificadores magnéticos, donde había un transformador y lo que se utilizaba ahí se le ponía de exprofeso, hay algunos que todavía se siguen usando, se le ponía de exprofeso una componente de corriente continua y lo que hacíamos era amplificar solamente la parte de la alternada, pero con una perturbación. En este caso, ese transformador también va a bloquear esa componente de corriente continua. Bien,